Buenos días, señores estudiantes. En esta oportunidad tengo la invitación de la Escuela Militar de Ingeniería. Soy el licenciado Faustino Ticona, soy licenciado en Física. En esta oportunidad agradecer a la Escuela Militar de Ingeniería por esta iniciativa que tienen ellos de hacer estos cursos virtuales en directo. ¿Ya? Entonces, nosotros en esta oportunidad vamos a hablar sobre cinemática. Entonces, resolución de problemas reales en el campo de la física en cinemática, ¿no? Entonces, es una aplicación de que nosotros ya con este nivel de avance que nosotros tenemos ya en ciencias básicas, especialmente en física, en el primer semestre, con el conocimiento ya de física 1, cálculo, álgebra, podemos resolver problemas reales que se observan en la naturaleza. En este caso vamos a resolver un problema de un movimiento parabólico donde se interviene ya la altura, la densidad del aire, la resistencia del aire y todos estos otros fenómenos que conllevan en el movimiento real de un objeto en nuestra atmósfera. ¿Sí? Entonces, nuevamente agradecer y felicitar a todo el personal de la Escuela Militar de Ingeniería por esta gran iniciativa que estamos ahora experimentando por primera vez también nosotros los docentes, y estamos actualizándonos y estamos siempre al día con todo esto, lo que es el conocimiento de las aplicaciones de las TIC, ¿no? En este caso. Entonces voy a dar inicio en este momento voy a pasar al pizarrón y empezar a desarrollar el tema que he preparado para hoy. Bueno, aquí estamos en el pizarrón, entonces vamos a desarrollar este tema ya de cinemática. Nosotros en Física 1 ya tenemos pues, ¿no? el conocimiento de lo que es ya la cinemática, ¿no? La cinemática es el estudio del movimiento de una partícula. En cinemática nosotros determinamos el estado de una partícula, ¿ya? El estado total, completo de una partícula con el conocimiento de la posición y de la velocidad. Eso nos dice la mecánica clásica, ¿ya? Entonces nosotros hemos visto ya en la parte teórica que tenemos que hacer un estudio físico-matemático para desarrollar, para encontrar nosotros las ecuaciones, ¿no? Entonces, es así que nosotros para estudiar el movimiento de una partícula, en primer lugar necesitamos un sistema de referencia. A partir del sistema de referencia nosotros podemos observar si un objeto se está moviendo, ¿verdad? Sin un sistema de referencia, bueno, no podemos hacerlo eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ubicar un sistema de referencia. Nosotros en la parte teórica siempre aplicamos un sistema de referencia que es el sistema cartesiano, generado un espacio ahí por los vectorcitos de este sistema, ¿verdad? Los vectorcitos unitarios. En este momento yo voy a hacer una gráfica. ¿Ya? Así, ¿no? Entonces nosotros tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Este espacio es un espacio euclidiano, ¿ya? Es un espacio euclidiano donde nosotros también nos desarrollamos nuestra vida cotidiana, ¿verdad? El espacio en tercera dimensión, al frente, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, así como lo dice. Este espacio euclidiano está siendo generado por los vectorcitos unitarios. Ustedes esto lo van a ver o ya han visto cuando estén llevando la materia de álgebra lineal, ¿no? Álgebra lineal, así, ¿no? Entonces aquí yo tengo el eje
el vectorcito unitario J, vectorcito unitario K, así, ¿ya? Entonces yo voy a tener aquí voy a observar, nosotros nos acomodamos en el punto 0, así, y desde ahí nosotros observamos el movimiento de una partícula, ¿ya? Tenemos una partícula que describe una trayectoria. Comienza por aquí, puede ir por aquí y así, ¿no? Entonces, en la cinemática, a la cinemática de este tema, no le interesa, pues, ¿no?, qué es lo que ha generado el movimiento de esta partícula. ¿Por qué se mueve esta partícula? Así, ¿no? Nosotros tenemos una partícula en este punto, ahí, ¿ya? Entonces, no nos interesa en este momento qué es lo que ha inducido a que se mueva esta partícula. Llega a un punto final, así, ¿ya? Entonces, nosotros en la cinemática decimos que podemos determinar el estado de movimiento de esta partícula con solamente conocer su posición y su velocidad, ¿no? Entonces, nosotros observamos que solamente para este caso nos interesa conocer la posición o el estado inicial y el estado final de la partícula, así, ¿no? No nos interesa, vuelvo a repetir, qué es lo que causa el movimiento de esta partícula, así. Yo en este momento les puedo pedir, ustedes me observan en esta posición, yo les pido que puedan cerrar los ojos y luego yo me muevo aquí y les pido abrir los ojos, ¿no? Aquí. Y entonces ustedes pueden observar de que solamente tenía una posición inicial y una posición final, así, ¿no? Entonces, nosotros podemos, mediante un vector, podemos dar la posición la posición inicial de la partícula, ¿no? Este lo puedo llamar como R1 vector, así. Ahora, el uso del vector, el conocimiento del vector para la gente de ciencia y para la gente de ingeniería es muy, muy, muy importante. Entender qué es un vector. Un vector. Un vector nosotros sabemos que es un segmento de una línea, que tiene una dirección y un sentido, así. Solamente nosotros, la gente de ciencia y la gente de ingeniería, entiende eso. Solamente en nuestra mente existen los vectores, ¿no? En nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento solamente existen los vectores. Nunca lo vamos a ver, nunca vamos a palpar un vector en un laboratorio o en nuestro accionar de la vida real. Solamente para la gente de ciencia y la ingeniería existe aquí un vector. Nosotros sabemos que un vector es un segmento de línea, tiene una dirección y un sentido, ¿no? Tiene su módulo, dirección y sentido. Y la aplicación de este vector, de este conocimiento del vector, pues ha ayudado mucho, ¿ya? Es una herramienta muy, muy grande para la gente de ciencia y de ingeniería, ¿ya? Entonces yo les recomiendo a ustedes que desde el primer día de clases, si es posible, entender perfectamente qué es un vector y su gran aplicación en las diferentes áreas de la ciencia, de la ingeniería, están los vectores ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo determinar la posición de una partícula con un vector, ¿no? Con un vector, vector posición. Y después también puedo determinar la posición final, ¿no? Así. R2, vector, ahí estamos, el R2 vector, ¿ya? Entonces, a partir de esto, ¿ya? Yo voy a llamarlo esto la posición inicial para un tiempo inicial también, ¿no? Aquí, así. Llamaremos 1. En esta posición, la partícula tiene una determinada velocidad. Velocidad 1, lo llamaremos, ¿sí? Y también, en este punto, ya para un tiempo 2, posterior, tiene una determinada velocidad, ¿verdad? Así. Velocidad 2. Entonces, en esta gráfica, nosotros en el conocimiento de la dinámica del movimiento de esta partícula, nosotros podemos escribir, ¿ya?, un vector.
este vector que va desde el punto inicial hasta el punto final se le llama desplazamiento, ¿no? Desplazamiento. Solamente tal vez puedo escribir como desplazamiento, ¿verdad? Desplazamiento, ¿ya? Desplazamiento. Al camino que ha seguido la partícula para llegar desde la posición inicial hasta la posición final es el camino rojo. Esta se le llama trayectoria. Trayectoria. Eso hemos visto, ¿no? En Física 1, todo esto así, ¿ya? Entonces, al módulo de la trayectoria, al tamaño del camino seguido por la partícula, todo esto, al módulo se lo llama recorrido. Esos conceptos, ¿no? Existen en los libros de física, trayectoria, cuándo es trayectoria, cuándo se dice trayectoria, cuándo se dice recorrido. El tamaño de la trayectoria, ¿ya? Yo puedo escribir aquí tal vez trayectoria, solamente esto, y se lo llama recorrido, ¿verdad? Recorrido, así. Nosotros hemos dicho esto como desplazamiento, el camino directo de la posición inicial a la posición final, ¿no? Desplazamiento, así. Desplazamiento. Al módulo del desplazamiento o al tamaño de este vector que resulta ser el R, vector 1, 2, vector R2 menos vector R1, la diferencia de estos dos vectores, ¿ya? Aquí se observa, ¿no? la diferencia de estos dos vectores, cola con cola, por lo tanto es diferencia. Al módulo, ¿ya? Del desplazamiento, ¿ya? Del desplazamiento es la distancia. La distancia. Entonces, nosotros ya tenemos todos estos conceptos, ¿verdad? Que hemos aprobado o hemos pasado el curso de Física 1, ¿ya? Entonces, en este vector, en este desplazamiento, nosotros podemos calcular la velocidad media. La velocidad media. Para la velocidad media solamente nos interesa saber la velocidad final y la velocidad inicial, ¿verdad? ¿Ya? Y en la trayectoria es donde se calcula la velocidad instantánea, en un punto, así, como la aceleración instantánea en la trayectoria. En el desplazamiento están la velocidad media, la aceleración media, ahí, ¿ya? Entonces nosotros, a partir de todo este conocimiento, de toda esta observación física, matemática que se tiene en el movimiento de esta partícula, se deducen dos ecuaciones que describen el movimiento completo de una partícula, ¿verdad? Estas son las ecuaciones que se encuentran a partir de los tratamientos matemáticos que se hacen todo este trabajo, un poquito largo todo esto, ¿ya? Entonces se llegan a encontrar estas ecuaciones. Para nosotros, por ejemplo, el vector posición, ¿ya? Vector posición es una función, ¿no? Así. Dependen de los ejes de coordenadas en este caso. Entonces, las ecuaciones generales que se encuentran para describir el estado de movimiento de esta partícula son estas, ¿no? Así. Vector, puedo decir, posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estamos considerando que esta partícula se mueve con una determinada aceleración para llegar desde el punto inicial hasta el punto final, ¿verdad? Esta ecuación, ¿ya?
Esta ecuación es la ecuación de la posición. Y esta otra es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Así. Con estas dos ecuaciones que se deducen de todo este análisis del movimiento de una partícula, ¿ya? Con solamente estas dos ecuaciones nosotros podemos llegar a resolver todos los problemas que se nos puedan dar en la cinemática, tanto para el movimiento horizontal, para el movimiento vertical y para el movimiento parabólico, ¿ya? Con solamente la aplicación de estas dos ecuaciones podemos resolver todas las ecuaciones que se tienen ahí. Ahora en los textos están pues estas ecuaciones, ¿no? Más una tercera ecuación que la conocemos de esta forma, ¿verdad? Más 2 veces de la aceleración por el desplazamiento. Ya en este caso lo vamos a poner así, ya, de R, ¿no? Y así, ya esto. Ahora, esta ecuación resulta de la combinación de estas dos ecuaciones, solamente. Aquí nosotros despejamos el t, el tiempo, colocamos aquí y en esta parte. Entonces, haciendo operaciones aquí, nos resulta esta ecuación así. Entonces, solamente necesitamos estas dos ecuaciones para poder resolver todos los problemas de las cinemáticas. En el movimiento horizontal, estas dos ecuaciones, en lugar de escribir R, podemos escribir como x final es igual al x inicial más la velocidad inicial en el eje x por el tiempo más 1/2 de la aceleración tiempo al cuadrado. La velocidad final en x, velocidad inicial en x más la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Esas dos ecuaciones. A partir de estas dos ecuaciones podemos resolver todos los problemas de la cinemática, ¿sí? En el movimiento horizontal, ¿ya? Entonces, a partir de esto también nosotros podemos clasificar dos tipos de movimientos. Lo que conocemos el movimiento rectilíneo uniforme, decimos uniforme cuando la partícula se está moviendo con velocidad constante. Entonces, aquí también hemos llegado a analizar que cuando un objeto se mueve con velocidad constante, su aceleración es cero, ¿verdad? Nosotros hemos hecho el estudio ahí de que, por ejemplo, la velocidad. ¿Qué es la velocidad? ¿Qué es lo que mide la velocidad? La velocidad pues mide la variación de la posición mientras pasa el tiempo. Así. ¿Cómo está variando el recorrido? Bueno, voy a decir en este momento el desplazamiento, ¿ya? De la partícula mientras pasa el tiempo, ¿no? Eso, ¿ya? En cálculo nosotros podemos escribirlo aquí, voy a hacerlo, ¿ya? Aquí en esta parte voy a hacer que la velocidad es igual a la variación de la posición respecto del tiempo, ¿no? En todo este estudio se ha hecho todo eso para llegar a estas ecuaciones así, ¿no? Y la aceleración, ¿ya? Es la variación de la velocidad respecto del tiempo, así, ¿no? ¿Cómo está variando la velocidad mientras pasa el tiempo? Nos dice esto así. Entonces, estos dos conceptos de velocidad y aceleración tenemos que tenerlo también muy claro, ¿no? Por eso, que cuando en el movimiento, ¿ya? En el movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad es una constante, eso implica a que la aceleración es cero. No hay aceleración, no está variando la velocidad respecto del tiempo. Esto es una constante, ¿ya? Entonces, la aceleración es cero, la derivada de una constante es cero, ¿verdad? Aquí, ¿ya? Entonces, esto es para el movimiento rectilíneo uniforme. Y el otro tipo de movimiento es movimiento rectilíneo uniforme, muchos lo ponen acelerado o variado también, ¿no? Así, variado, que varía, la velocidad
puede variar así, ¿ya? Entonces, podemos expresar nosotros a partir de esas ecuaciones estos dos tipos de movimientos, ¿no? En el caso de velocidad constante, la aceleración es cero, entonces solamente tenemos esta ecuación, ¿no? Hasta aquí. Esto ya no tomamos en cuenta. También en esta parte, en esto verificamos de que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, o sea, tenemos una constante de la velocidad. Entonces, a partir de todo esto, ustedes pueden observar de que el estado de movimiento de esta partícula la podemos describir solamente con estas dos ecuaciones, ¿no? Ahí. Su posición y su velocidad, así. Esto es para un caso ideal, ¿no? De una partícula, así, donde no interviene ningún otro factor más, solamente nos interesa la posición inicial y la posición final, ¿verdad? Entonces, con estas ecuaciones podemos encontrar resolver muchos problemas ahí, así. Entonces, pero con el conocimiento que tenemos, ya les dije, de cálculo 1, de álgebra 1, ¿ya? Álgebra 1, de primer semestre, entonces, con esos conocimientos básicos podemos también resolver problemas reales de la cinemática, ¿no? Aquí, donde en este espacio donde se está moviendo esta partícula, bueno, intervienen muchos otros factores, ¿no? ¿Dónde estamos realizando este experimento? ¿Estamos a nivel de mar o estamos en una montaña, así como nosotros? La variación de la densidad del aire, tanto a nivel de mar como en la altura, la presión, la temperatura, muchos otros factores que pueden entrar, ¿no? Entonces yo en este momento quiero hacer un ejercicio donde tengamos que observar en nuestro movimiento de una partícula la resistencia del aire, de la atmósfera, donde se está llevando a cabo el experimento, ¿ya? Donde se está llevando a cabo el experimento, donde de verdad depende mucho de muchos otros factores, como he dicho, la altura, la densidad, la temperatura y algunos otros factores más que entran en este ejercicio. Pero, como les digo, no es necesario tener un conocimiento muy amplio de las matemáticas y la física, ¿no? Solamente es perseverancia y un poco escribir mucho. Y con mucho cuidado, porque fácilmente uno se puede equivocar en el signo o en algún otro factorcito para poder despejar algunas variables, todo esto, ¿no? Entonces, voy a proceder a limpiar el pizarrón, señor control, en este momento. Bien, jóvenes, entonces en este momento vamos a hacer este desarrollo de este ejercicio, ¿ya? Puedo hacerlo, o sea, también en este momento quiero justificar de lo que yo estoy trabajando en un pizarrón. Puedo trabajar mediante una laptop con el pizarroncito este del graficador, todo esto es lo que estamos haciendo actualmente, pasando los cursos normales en la EMI, ¿ya? Pero esta vez he visto que es mucho escribir, ¿ya? Entonces al escribir en el pizarroncito, todo esto puede demorar mucho. Por eso que ahora estoy utilizando la alternativa esta, que también esta transmisión puede facilitarnos, un pizarrón de esta manera, ¿no? Así, ¿ya? Entonces lo que yo quiero desarrollar en este momento es el movimiento parabólico de una
de una partícula, de un proyectil, ¿verdad? ¿Ya? Puedo hacerlo en el movimiento rectilíneo o en el movimiento vertical también, ¿no? Aplicando siempre la resistencia del aire. Entonces, para este caso, yo voy a hacer un gráfico del que tenemos aquí, un poquito más. Es esta, ¿verdad? Así, es en el plano, ¿ya? El eje X, el eje Y, así. Entonces nosotros vamos a tener no sé, algo que pueda disparar como un cañón, ¿ya? Un proyectil, ¿verdad? Así. Entonces yo tengo que sale un proyectil con un determinado ángulo, en este caso que sea alfa, así, con una velocidad inicial, ¿ya? Entonces, en cinemática, ¿ya? La trayectoria que describe esta partícula es pues una parábola perfecta, ¿verdad? Una parábola bonita, así, ¿no? Una parábola bonita, así. Pero cuando se tiene el efecto de la atmósfera, la resistencia del aire, ¿ya? La resistencia del aire, nosotros observamos este tipo de movimiento. Ya no es una parábola perfecta, ¿no? Entonces, a ver, voy a tratar de hacerlo eso, ojalá me salga bonito. Entonces cae más rápido por aquí. No es una parábola perfecta, ¿verdad? Esto debería estar un poquito más allá, por aquí, así, ¿no? Entonces, esta es la trayectoria real que se da para un proyectil que se da, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a analizar es este tipo de movimiento, así, el efecto de la atmósfera, del aire, en el movimiento de un proyectil, en una descripción parabólica, así, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir que ahora también vamos a intervenir aquí con la masa del proyectil, ¿verdad? Es un caso real, decimos esto, ¿no? La masa del proyectil podemos determinar mediante el peso también, ¿no? Entonces yo en este momento tengo aquí lo que es el proyectil, lo estoy haciendo un poquito grande, todo esto. Entonces, ¿qué tipo de fuerzas intervienen en este movimiento? En este caso, ¿sí? ¿No? Como en la dinámica, siempre es el peso, ¿no? La masa por la gravedad, así. Y también me estoy olvidando aquí anotar de que la constante de la gravedad, ¿ya? Siempre está aquí. Menos g. ¿Por qué? Es un vector. Es un vector. Yo aquí estoy anunciando que todos los que suben son positivos, ¿verdad? En esta dirección. Como la constante de la gravedad es para abajo, siempre. En mis ecuaciones siempre voy a poner yo negativos la constante de la gravedad. En algunos textos explican de que cuando un cuerpo se arroja para arriba, tenemos que ponerlo, la constante de la gravedad, negativo. Y cuando soltamos o arrojamos para abajo, tenemos que ponerlo positivo, nos dicen así, ¿ya? En ese momento están hablando sin un sistema de referencia, que es importante para nosotros, el sistema de referencia ahí, ¿ya? Especialmente para los físicos. Y a partir de este sistema de referencia, los resultados que nosotros obtenemos, tanto positivos o negativos, esos signos tenemos que interpretarlos así, ¿no? Entonces, nosotros siempre vamos a colocar menos g en nuestras ecuaciones ahí. ¿Ya? Entonces, ahora hay otra fuerza que interviene aquí. La fuerza de rozamiento, lo voy a poner como R, así, ¿no? La fuerza de fricción, todo esto. Aquí es donde se está moviendo con esta velocidad la partícula, así, ¿no? Entonces, yo también tengo en este momento aquí mis apuntes, ¿ya? Los apuntes que tengo, porque no me quiero equivocar al resolver. Ustedes van a ver las ecuaciones que yo voy a escribir, es mucho, ¿ya? Es mucho, pero son ecuaciones muy bonitas que ustedes los van a ver, todo esto, ¿no? Entonces, por la segunda ley de Newton, ¿ya? Es
esa segunda ley de Newton también es muy interesante, ¿no? Es la ecuación madre de la mecánica clásica, así, ¿no? Entonces, que me dice, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas, para este caso, es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? La masa por la aceleración, ¿verdad? Así. Entonces, ¿qué fuerzas intervienen en este momento en esta partícula? Así, ¿ya? Yo tengo uno que es la... no lo voy a descomponer, solamente lo voy a colocar con el vectorcito, ¿ya? La que me describe el vector, aquí me describe la dirección y sentido, ¿verdad? De esta fuerza, ¿ya? La fuerza gravitacional, menos el mg, ¿ya? En el eje Y, ¿verdad? Con su negativo, aquí, ¿no? Podía ponerlo aquí menos y esto sacarlo aquí, ¿no? Y después volver a sacar, entonces podemos entender. Entonces también, ¿ya? En el mismo eje tengo la fuerza de rozamiento. Esto va a ser igual, voy a hacer el análisis solamente en el movimiento en lo vertical, la masa por la aceleración. Sí. Tengo esta ecuación y a partir de esta ecuación yo voy a empezar a resolver, ¿no? Todo esto así. Ya, entonces, nosotros habíamos dicho más antes de que la aceleración, ¿ya? Es la variación de la velocidad respecto del tiempo, siempre son vectores, ¿ya? Son vectores todo esto, ¿no? Ahí tengo. Entonces, esta ecuación yo puedo ordenarlo, ¿ya? Yo puedo ordenarlo un poco más bonito, ¿ya? Para poder aplicar todo esto, ¿no? Así. Entonces tengo de que la masa, la aceleración, ¿ya? Es igual a todo esto, ¿no? Menos el mg, sigo yo con el vectorcito, menos el Fr, ¿sí? La fuerza de eso. Esta Fr la vamos a representar mediante una constante en función de la velocidad, así. A mayor velocidad es mayor la resistencia y en ese factor, en este constante K, están introducidos lo que es la masa del proyectil, la densidad de aire que se tiene, la viscosidad del aire que se tiene, el área donde se produce el rozamiento, ¿ya? Del proyectil, ahí entra, ¿no? En este momento lo vamos a hacer todo esto. Entonces yo puedo escribir esto como la derivada, ¿ya? Esta m b respecto del tiempo menos la masa, la gravedad y esto por un factor k por la velocidad, así, ¿ya? La fuerza de rozamiento depende de la velocidad también, ¿no? Entonces se puede ordenar mucho mejor esta ecuación que finalmente nos va a dar una ecuación diferencial, la que tenemos que resolver, ¿ya? La que tenemos que resolver es muy fácil para Física 1 resolver esta ecuación, ¿ya? Es solamente aplicar integrales, ¿no? Ahí. Ya, entonces, a ver, lo voy a escribir ahora como esta ecuación. Voy a yo dividir por m toda esta ecuación, ¿ya? Voy a dividirlo por m. Nosotros hablamos en las clases, bueno, la m pasa a dividir para el otro lado, pero las matemáticas nos dicen para hacer desaparecer esta m tenemos que dividir por m, nos dicen, ¿no? Entonces al dividir yo por m solamente me queda que la derivada de b respecto del tiempo, ¿ya? Entonces yo lo paso para este otro lado, ¿ya? Y voy a tener como km por la velocidad igual a menos mg en esta dirección, ¿no? En la dirección j, así. Entonces yo puedo observar aquí que tengo una ecuación diferencial lineal de primer orden, ¿no? De primer orden. Esto, en
B, así, ¿ya? Entonces, esta ecuación es muy parecida, voy a agarrar esto mejor, ¿ya? A este tipo de ecuación, ¿no? A ver dónde está, aquí, ¿ya? Como y delta t, ¿ya? Delta t y más una función, ¿ya? En y igual a g de t, así tengo, ¿no? Es una ecuación de primer orden con factores constantes, ¿no? Con coeficientes constantes ahí que tengo. Así. Entonces, aplicamos para resolver este problema lo que se conoce el factor integrante, ¿ya? Esto también podemos verlo, ¿no? En resoluciones de ecuaciones diferenciales. En este método, para una ecuación de este tipo, nosotros aplicamos un factor integrante. Así. Aplicamos un factor integrante, un factor de integración, podemos decir. Mejor, aquí está. De integración. Ahí, ¿no? Un factor de integración. Y el factor de integración es esta, ¿ya? Un U. Para nosotros ya directamente lo voy a hacer, ¿ya? Para nosotros, que también depende del tiempo, esto, como E a la integral de K M tiempo, así, ¿no? Ahí, mejor es esta, el diferencial de tiempo, ¿no? Porque estamos con una integral ahí, así, ¿ya? Entonces, esto yo puedo integrar y obtener esto, ¿no? K, M, T. Estamos ahí así. K, M, T. Entonces, ese es nuestro factor integrante, así, ¿ya? Entonces, la llamaremos a esta como ecuación 1. Y este factor integrante la multiplicamos a nuestra ecuación, allá, a nuestra ecuación, ¿ya? Y podemos obtener esta, ¿no? Multiplicamos. Decimos que UT multiplicamos a 1, así, a 1. Entonces yo tengo esta, ¿no? Respecto del tiempo, menos K, M, B, menos el MG, esto así, todo esto multiplicado por E, K, M, T, así, ahí tengo, ¿no? Esa, y a ver, puedo continuar un poquito más, aquí. Entonces, ingresa en el paréntesis para todos, ¿ya? Entonces yo tengo esta, ¿no? Aquí tengo un E, estoy haciendo en detalle, ¿ya? Todo esto, ¿ya? Y un K por la velocidad E T, así, ¿no? Esa igual a mg, esto lo ponemos más aquí, así, mt. Se está haciendo nuestra ecuación interesante, ¿no? Aquí. Este factor de integración nos garantiza, pues, ¿no? Para que en
en esta ecuación nosotros podamos encontrar la facilidad de poder resolver esta parte, ¿ya? La facilidad de poder resolver esta parte observando de que en esta parte nos resulta la derivada de un producto de dos funciones, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo observar, puedo poner estos signos aquí, ¿ya? Entonces, puedo escribir ahora esta parte como la derivada del producto de dos factores aquí, así, la velocidad y el tiempo. Entonces, esta yo puedo escribir de esta manera, que es la, si puede ver bien, la derivada respecto del tiempo, ¿sí? Del producto de la velocidad por kmt. La derivada del primero por el segundo sin derivar, estamos aquí, ¿ya? Después, ¿ya? Menos, en este caso, ¿ya? Estamos con, sí, hemos hecho con menos, ¿verdad? Por eso a veces es fácil siempre tener mucho cuidado. En esto donde estábamos, allá, esto tenía que ser más, ¿verdad? Al pasar allá. Mucho cuidado esto así. ¿Ah? Esto así. Bien, más la derivada, el otro sin derivar, ¿no? Sabemos hacer eso, ¿no? En cálculo todo esto, ¿ya? Entonces, por este lado yo tengo menos, ¿ya? El G, ¿dónde estamos? Aquí, también en esta parte. Por favor, siempre mucho cuidado. Hemos multiplicado dividido por m, aquí desaparece el m. Mucho cuidado. Es por eso que tengo yo esta ayuda, para no equivocarnos, ¿ya? En esta parte, entonces solamente aquí tengo G, J, ¿sí? Multiplicado por esta, ¿no? K, M, T, ahí estamos así, ¿ya? Esta es nuestra ecuación en este momento, nuestra ecuación. Entonces, ahora, esta ecuación la tengo que derivar. Esta ecuación la tengo que derivar, ¿ya? Voy a proceder a derivar, pero antes, para poder derivar, tener una claridad mejor, quiero borrar el pizarrón, por favor. Bueno, entonces tenemos esta ecuación. Nosotros esta ecuación en la que hemos aplicado el factor integrante, hemos obtenido esta ecuación así. Ahora nos toca pues integrar esta ecuación, así, integrar. Nosotros sabemos de que para mí, personalmente, integrar es más difícil que derivar. Ustedes saben, ¿no? Son muchos métodos. Existen ahora las tablitas que nosotros podemos aplicar. Para mí
me gusta mucho aplicar también esto de las tablas, porque las derivadas las podemos hacer fácilmente, ¿no? No es difícil, pero integrar es difícil, todo esto, ¿no? Entonces, al integrar esto, por eso se pone así ordenadamente, es fácil, ¿no? La integral con estos se va, ¿no? Con la d, y nosotros podemos pasar la d para poder integrar allá. Entonces, integrando, tengo esto, ¿no? La velocidad e kmt, solamente tengo ya este lado. Aquí todavía voy a hacer, yo puedo, g es una constante, continúo con el j, la integral de e kmt diferencial de t, así, ¿no? Ahí. Ahora tengo que integrar esta parte, ¿ya? Este ya está listo. Entonces, al integrar esto, yo tengo esto en la integración baja, ¿ya? 1 sobre km, yo lo puedo escribir entonces subiendo la m como mk, ¿ya? Como mk, aquí, menos el mk, así, ahora g, j, ¿ya? Por el mismo, ¿no? Mismo exponencial, así. mt, más una constante, la constante de integración, que siempre es esto, no tenemos, ¿no? Ahora, para continuar esto, nosotros tenemos que encontrar esa constante, ¿ya? Esa constante, la constante c. Así. Esa constante c se determina mediante las condiciones iniciales, ¿no? Aquí. Las condiciones iniciales que tenemos en el problema, aquí. Entonces yo digo que para t igual a 0, ¿ya? Entonces tenemos que la velocidad, ¿ya? La velocidad es igual a nuestra velocidad inicial que tenemos, ¿no? Ahí, ¿ya? Hemos escrito que tenemos para la posición inicial, para t igual a 0, tenemos la velocidad inicial así, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo voy a reemplazar aquí, ¿no? Aquí. La velocidad inicial. Velocidad inicial. T igual a 0, todo este factor se hace 1. Entonces, solamente el igual menos el mk, g, seguimos con el vectorcito, j, ¿ya? Porque esto es vector, ¿verdad? Todos estos son vectores ahí. Por lo tanto, en este lado también tiene que ser vector la función, ¿no? Así, ¿ya? Entonces yo tengo esto se hace 1 más c, así, ¿no? De esta yo puedo despejar la c, ¿ya? Obteniendo, decimos de dónde c va a ser igual, ¿ya? Esto es b sub 0, ahí, b sub 0 más el mk, perdón, el mk, g, esto ahí. Ahora tenemos que colocar en c, en esta ecuación. A esta ecuación lo podemos llamar la ecuación 2, ¿no? Entonces decimos c en 2, así, aquí. ¿Ya? C en 2. Entonces yo tengo que la velocidad es igual, ¿ya? No, todavía no es el igual, por el kmt, así, es igual, ¿ya?
a menos la masa K G más ahora la constante, esta, ¿no? Que tengo aquí, ya, donde lo he anotado también, en esta parte, ¿no? Aquí sería B sub 0 más MK, ahí, estoy aquí, G. Ahí, así. ¿Ya? Tampoco tengo que olvidar lo que es la forma vectorial de la velocidad inicial, ¿no? Estos son, muy claros, son vectores, ¿ya? Vector, 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 todos son vectores, ¿no? Estamos en el análisis dimensional. En un lado de la ecuación tengo un vector, para este otro lado vector también, ¿no? Siempre tiene que seguir esto así. Entonces, la forma vectorial de la velocidad inicial así, ¿ya? Entonces yo tengo esa forma vectorial, así, la velocidad inicial como vector, la velocidad inicial, la que hemos dibujado en el movimiento parabólico, ¿no? Es velocidad inicial, coseno, la componente en el eje X de la velocidad, ¿ya? Voy a poner con su vectorcito unitario y más la velocidad, la componente vertical, alfa, j, así, ¿no? Esa es la que tengo, la velocidad. Ahora, esta velocidad tengo que reemplazar aquí, ahí, ¿no? Tengo esa ecuación, entonces estamos viendo de que lo que les dije al principio, se escribe mucho aquí, ¿no? Entonces lo que tengo es esto. Ahora, voy a partirlo por aquí, así. Entonces, siempre la gente de ciencia y la gente de ingeniería necesitamos un pizarrón grande, ¿no? Para poder escribir nuestras ecuaciones así, ¿ya? Entonces voy a proceder a seguir escribiendo. Voy a comenzar aquí. KMT, esta parte, igual a menos K G J, vector, vector, KMT, ahí, más, ahora sí la velocidad, ¿verdad? Haremos así, coseno de alfa en la dirección y, esto es al otro lado, ¿no? Así lo haremos, ¿ya? En la dirección y más velocidad inicial, seno de alfa en la dirección j, así estamos, ¿ya? Esto cierro aquí, ¿verdad? Más MK G J, ahí estamos. Ya tenemos una ecuación un poco grande, ¿no? Todo esto, ¿ya? Y multiplicado, a ver, me estoy olvidando, creo, algún factor aquí. El C es esto, a ver, no, está bien, ¿no? Ahora solamente que yo quiero tener en esta ecuación la velocidad, solamente quiero tener la velocidad. Esta parte lo voy a hacer desaparecer. Nosotros decimos esto, lo mandamos a dividir, pero como hemos dicho, en matemáticas siempre se dice la ecuación la dividimos por este factor, ¿no? Así.
este caso es KM, ahí estamos, ya, por T, ¿no? Así. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar en la ecuación? Solamente voy a tener una B, ahí, igual, ahora aquí también esto desaparece, aquí aparece, aquí y aquí van a aparecer, ¿no? Ahí tenemos esta así. Entonces, tengo menos el MK G J más la velocidad, el coseno de alfa en la dirección I más B sub 0, seno de alfa en la dirección J, cierro, y esta división, ¿verdad? Esta división. Ya lo puedo poner aquí abajo, pero es mejor escribir de esta manera, ¿no? Menos, ¿ya? K, M, T. Entendemos esto, ¿no? Lo estamos subiendo para arriba, decimos cambiado de signo, esta cosa así. ¿Ya? Más la masa K, G, J por E a la menos K, M, T. Ahora tenemos esto, nuestra ecuación. ¿Ya? Siempre en la dirección J. Estos son vectorcitos también. Esto es vector. Todo es vector en este momento, ¿no? Ahí. ¿Ya? Entonces, esta sería la expresión, ¿verdad? ¿Ya? La expresión de la velocidad. Lo puedo ordenar un poco mejor esta parte con esta, ¿no? Para que se vea más bonito nuestra ecuación, ¿no? Nos gusta hacer ecuaciones a nosotros, ¿verdad? Así, de este tipo, así, ¿no? Donde vamos a ver nosotros la velocidad ahora va a ser como, yo lo traigo esto, coseno de alfa en la dirección I, ¿ya? Más la velocidad, el seno de alfa en la dirección J, esto tengo el E menos KMT. Ahora, a ver, puedo hacer esta, factorizar MK negativo, entonces aquí puedo factorizar eso, ¿no? ¿Ya? El MK G, así, ¿ya? Y esta parte se queda con positivo, menos el 1. Cierro en la dirección J, todavía sigo, es un vector. Esta última ecuación es la expresión que denota la velocidad del proyectil para cualquier tiempo. Esta es la ecuación, jóvenes. Esta es la ecuación que nos denota la velocidad para cualquier tiempo en todo lo que hace la trayectoria, en cualquier punto de la trayectoria, ¿no? Para un tiempo determinado, así. Entonces yo puedo decir que puedo tal vez cambiar aquí, decir que esta es la expresión, ¿sí? La expresión, ya, que denota la velocidad. La velocidad, ya, para cualquier tiempo pondremos así, ¿ya? Para cualquier tiempo. Así. Entonces, como ustedes pueden observar, de que ya no es fácil, ¿verdad? Esa es la velocidad.
¿no? Para un caso en el que se tiene resistencia del aire. Y también se considera la masa del proyectil, así, ya se considera la masa del proyectil. En física 1 solamente, en las ecuaciones que nosotros hemos visto en nuestros problemas, la velocidad, sí, también para cualquier tiempo, es esta, ¿verdad? Su velocidad inicial, aquí está la velocidad inicial, ¿verdad? Aquí está la velocidad inicial. La velocidad inicial más la aceleración, en este caso la gravedad, por el tiempo. Esta es nuestra ecuación. Y ustedes pueden observar la diferencia, ¿no? Con esta otra ecuación, ahí, considerando la resistencia del aire, la masa, el peso del proyectil, ¿ya? Aquí, esta, ¿no? Ustedes, es bonito, ¿no? La ecuación, muy interesante, muy bonito así, ¿ya? Entonces, ahora también, para poder describir el estado de movimiento de una partícula, hemos dicho que es suficiente conocer la posición y la velocidad, ¿no? En este momento puedo proceder también a calcular la ecuación de la posición de esta partícula, ¿sí? Para esto yo necesito borrar el pizarrón, por favor. Muy bien, jóvenes, entonces esta vez vamos a ver cómo nos queda la ecuación de la posición de la partícula, ¿no? Nosotros vamos a partir ahora de la ecuación de la velocidad que habíamos encontrado, ¿ya? Entonces, es esta parte, siempre voy a usar esto porque no quiero equivocarme, ¿no? Es fácil. Siempre tenemos que tener mucho cuidado y un poco más de tiempo para poder resolver estos problemas, ¿no? Ustedes saben, las matemáticas, ¿ya? Un signo es bien importante, ¿no? Como alguna vez mi profesor en colegio decía, ¿no? Cuando te equivocas en el signo, en vez de salir el cohete para arriba, tal vez vas para abajo, decían así, ¿no? Al parecer funciona esa cosa también así, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer que yo tengo la velocidad, nuevamente voy a escribir esta ecuación de la velocidad, ¿ya? Aquí, la velocidad, siempre también es una función del tiempo, ¿no? La velocidad, ¿ya? Es igual, hemos dicho, velocidad, coseno de alfa en la dirección y más la velocidad seno de alfa en la dirección j, todo esto por e a la menos k m de t, ¿ya? Más, viene, sí, esto, de t menos 1, así, ¿ya? Multiplicado por m k g en la dirección j, así. Estamos con vectores ahí. Entonces nosotros sabemos de que la velocidad, ¿ya? La velocidad, hemos dicho que es igual a la variación de la posición, en este caso así una r, ¿ya? Respecto del tiempo, ¿verdad? Así, ¿ya? La variación del desplazamiento, del recorrido, respecto del tiempo, así. Entonces, cuando yo voy a reemplazar esto aquí, solamente nos queda integrar toda esta ecuación respecto del tiempo, así, todo. Entonces,
nosotros sabemos integrar, tampoco es una integral muy difícil, podemos recurrir a las tablitas también, ¿no? Todo esto. Entonces vamos a puedo volver a repetir todo, ¿ya? Y decir aquí, reemplazo esto, entonces para este lado yo voy a tener esto, ¿no? Así. Y lo mismo, todo lo mismo, de nuevo, ¿ya? Así. Coseno de alfa en la dirección y más la velocidad, el seno de alfa, dirección j, cierro, e menos k, mt, más e menos k, mt, menos 1, el mg, no, es el mk, ya, gj, así. Todo esto yo lo puedo encerrar en unas llaves, diferencial de t, así. Tengo que integrar esta ecuación, jóvenes, ¿no? Ahí, ya. Entonces, integrando, tengo, perdón, voy a utilizar otro, y obtengo esta ecuación. El r, función de t, sigue siendo vector, menos la masa k coseno de alfa en la dirección y, más b sub 0 seno de alfa dirección j, cierro paréntesis, e a la menos k m de t menos masa cuadrado k cuadrado g e k m de t, así, la dirección j, todo esto, más, no, menos, esta vez, es menos, mk g de t en la dirección j más una constante c, así. Así podemos continuar haciendo muchas otras cosas. Ya nos va a faltar a nosotros siempre, ¿no? El pizarrón. Entonces ustedes pueden ver, es una ecuación muy bonita, ¿no? ¿Ya? Sí. Entonces, la c, nuevamente tenemos que obtenerlo mediante las condiciones iniciales del problema, ¿ya? Y las condiciones iniciales del problema son, pues, para t igual a 0, para t inicial igual a 0, ¿ya? La posición, ¿ya? Vector r también es igual a 0, así, ¿ya? Ahí, así, ¿ya? Para este caso, así. Entonces, aquí yo voy a tener 0, ¿verdad? Voy a tener un 0 igual, esto se hace 1, esto se hace 0. Entonces solamente tengo esto, ¿no? Aquí, m, k, coseno de alfa en la dirección y más b sub 0, seno de alfa en la dirección j, cierro, ahí, menos m cuadrado, k cuadrado j, la dirección j, ¿no? Más 0, más el c, Entonces el c va a ser todo esto, pasado al otro lado, cambiados de signo, ¿no? Esto ahí, ¿ya? Estos signos los cambiamos y tenemos que reemplazarlo aquí, en la parte de c. Y esta ecuación se hace más largo, hasta el final de nuestro pizarrón seguramente, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, porque es mucho escribir, también un poco del tiempo, ¿ya? Ustedes pueden
por favor, hacer este trabajo de ponerlo el C para allá, todo el C, y empezar a simplificar, ¿no? Términos semejantes en T, todo esto, y se obtiene esta relación para el R. ¿Ya? No aparece el R. Así lo haremos, ¿no? Que también es función del tiempo, ¿ya? Entonces se obtiene esta relación, ¿ya? Es el m, k, la velocidad inicial, como esto sería el módulo, ¿ya? Es el módulo, ¿ya? Por el coseno de alfa en la dirección y, ahí está el vector, ¿no? Este es el módulo, ¿ya? Más el seno de alfa en la dirección j, así, eso, cierro este paréntesis, multiplicado por 1 menos e a la menos k m t, cierro paréntesis, menos mk g, ahí, y este factor, t más mk e a la menos km por t menos el mk, ¿ya? Y todo esto en dirección j. Así. Esta es la expresión de la posición de nuestro proyectil, de nuestra partícula, para cualquier tiempo t, así, para cualquier tiempo. Ustedes están viendo que el pizarrón se nos hace corto también, ¿no? Ahí, ¿ya? Estas dos expresiones. Hemos encontrado la de la velocidad y la de la posición. Para la cinemática es suficiente conocer estos dos valores de la posición y de la velocidad para determinar el estado de movimiento de la partícula, ¿sí? Y a partir de estas dos ecuaciones nosotros podemos encontrar ya otros factores, ¿no? Por ejemplo, el tiempo que tarda en llegar este proyectil a la altura máxima, ¿sí? El tiempo que tarda en llegar la partícula o el proyectil a la altura máxima, ¿no? Nosotros sabemos que en la altura máxima la velocidad es cero, ¿no? Aquí, la velocidad es cero. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros tenemos que despejar el t, el tiempo, como siempre se ha hecho con las otras ecuaciones, ¿no? Ahí, una vez que nosotros encontremos ese tiempo, podemos decir de que este es el tiempo que ha tardado en llegar a la altura máxima el proyectil, así, ¿ya? Y con ese tiempo, que normalmente a veces yo digo, ¿no?, el tiempo de subida hasta la altura máxima, con ese tiempo yo puedo calcular cuánto vale la altura máxima, ¿ya? La altura máxima a partir de esta ecuación también, ¿no?, de la posición, Por ejemplo, yo puedo hacer que escribirlo esto ya ordenadamente en forma de un vector. Aquí tengo la dirección de Y, aquí también. Entonces, la suma de esto con la suma de esto me representa la componente de la posición en el eje Y. Despejando esto, reemplazando el tiempo de subida, puedo encontrar la altura máxima. ¿Sí? Como también en la parte horizontal del eje Y, esto multiplicado por esto es la componente horizontal del alcance máximo, así. Pero son tiempos diferentes para este caso. El tiempo de subida podemos calcular, hemos dicho, de esta ecuación, ¿no? Yo he calculado también esa, pero a ver, ya está bien, sí, es esta, ¿ya? Ese tiempo de subida no es 2 veces el tiempo total de vuelo. Ya habíamos dibujado nosotros la trayectoria, que es una parábola en la que en la segunda parte cae más rápido, ¿no? La curva cae más rápido.
Entonces, el tiempo de subida va a ser diferente al tiempo de caída. En cinemática, en los problemas ideales, nosotros tenemos de que el tiempo de subida, ¿ya? Y el tiempo total de vuelo es 2 veces al tiempo de subida, decimos, ¿no? Pero para este caso no funciona eso. Tenemos que encontrar, a partir de haciendo algunas consideraciones en estas 2 ecuaciones de la posición, para encontrar el tiempo total de vuelo del proyectil. Así, con ese tiempo total podemos encontrar nosotros la distancia máxima recorrida para el proyectil, como la altura máxima, ¿no? Con el tiempo total de vuelo, así, ¿ya? Entonces, también es un reto para nosotros continuar con estos estudios, así, tal vez en otra oportunidad que nos dé un poco más de tiempo, porque todavía se tiene que escribir muchas ecuaciones, un poco más largos, ¿ya? Es así nuestro trabajo en la ciencia y en la ingeniería, que nosotros necesitamos un pizarrón un poco más grande, un poquito más de tiempo. En la casa siempre disponemos también de papel, podemos gastar mucho papel, todo esto, pero es así nuestro trabajo, ¿no? En el campo de la física, ecuaciones, mucho más ecuaciones así. Ahora, en el campo de la física siempre, cuando uno habla de alguna teoría, de alguna hipótesis en la física, siempre al expositor, como en este caso yo podría exponer este tema, y alguien me tiene que decir, ¿no? Demuestre con un experimento, porque lo que se habla en física se tiene que demostrar. Por eso que nosotros tenemos Física 1, primer semestre, y laboratorio, para verificar lo que son estas ecuaciones, ¿no? Podemos utilizar un instrumento de tiro parabólico, pero para distancias pequeñitas no se nota mucho, ¿no? No se ve mucho esta diferencia de la resistencia del aire. Es bien interesante, tal vez alguna vez podemos ir a experimentar con un mortero, con un cañón de aquí, del colegio militar. Podemos ir a medir no sé dónde, en algún lugar podemos ir, y en la distancia a la que queremos hacer el blanco. Pero tal vez tenemos que corregir muchas cosas, ¿no? Porque estos instrumentos, estos armamentos son construidos a nivel de mar. Entonces el alza, la mira, pienso, o tal vez están corregidos para esta altura, 4000 metros, ¿no? Ahí. Entonces, en laboratorio podemos demostrar estas cosas así, ¿no? Pero yo en este momento no puedo, no tengo los instrumentos necesarios para hacer esta demostración experimentalmente, ¿no? Así. Eso es lo que dicen en la física, ¿no? Nosotros vemos y creemos, así. Como cuando Albert Einstein, en su postulación de la relatividad, decía de que el universo es donde todo se mueve como una sábana, ¿ya? El espacio-tiempo, pero este universo es perturbado por cuerpos masivos. Incluso la luz se curva en este espacio. Y ellos han dicho, bueno, demuestre. Entonces, ha tardado casi 30 años en demostrar, porque hubieron problemas en ese tiempo, ¿no? Con un eclipse lo ha demostrado, de que sí, la luz se curva en el espacio. Nosotros podemos decir de que una luz láser podemos apuntar y esto no le afecta nada, ¿no? Un imán, un campo eléctrico, campo magnético no lo curva, ¿sí? ¿No? Pero sí un cuerpo masivo con la gravedad puede curvarlo la luz así. Y lo demuestra Albert Einstein en un eclipse, ¿no? Con todo eso así. Es otra historia también muy bonito, podemos hacer una exposición de eso en detalle, cuál es la postulación, cuáles son las ecuaciones que demuestra Albert Einstein para demostrar la curvatura de la luz, ¿no? Frente a cuerpos masivos. Así. Yo en este momento tengo, ustedes pueden encontrar también en la red, en el internet, ¿ya? Muchos simuladores que hacen este trabajo, también un reto para los jóvenes, ¿no? A medida que vayan aplicando sus estudios, también aprender a hacer programación, programas de computador. Todas estas ecuaciones que nosotros hemos escrito y muchas más, la pueden hacer en un programa con un lenguaje determinado,
y solamente tal vez cambiar el tiempo, o sea, como datos el tiempo, la velocidad inicial, aquí K, M, todo esto, ¿no? Entonces aquí también yo quería explicarles, por ejemplo, K, en qué consiste K, ¿no? Hemos dicho en la viscosidad del aire, la densidad del aire, el área de rozamiento que tiene el proyectil, la masa del proyectil, ahí es donde entra este factor K, ahí, la fuerza de rozamiento, ¿ya? Entonces, yo en este momento tengo solamente para poderlos demostrar mediante un simulador de computadora. Quisiera pasar en este momento a la computadora para mostrarles un poquito lo que ocurre, ¿no? con el frenado de la atmósfera en el movimiento de estos proyectiles. Por favor, puedo pasar. Muy bien, jóvenes. Entonces, ustedes pueden encontrar estos simuladores ya hechos. Son programas hechos por también gente que se dedica a esto. Nosotros podemos hacerlo, ¿ya? Y siempre es importante nosotros conocer también la parte de programación, todo lo que se refiere a esto de informática, ¿verdad? Este es un programa donde hace la simulación de tiros parabólicos. Nosotros vamos a entrar a este otro, ¿ya? Donde tenemos aquí, por ejemplo, el coeficiente de arrastre. Ese es el K, ¿no? Que entra todos estos factores. Aquí, por ejemplo, yo voy a escoger solamente una esfera, ¿ya? Como proyectil que tenga un diámetro que sea bajito, así, 2 metros, 0,2, 20 centímetros. Ya hay una masa también que sea pequeña, ¿ya? De 2 kilogramos, ¿ya? Entonces, yo voy a hacer un disparo, aquí, la altitud. Voy a trabajar con nivel del mar, en este caso, ¿ya? Nivel del mar, 0 metros, así. Y lo voy a colocar el cañón a un ángulo de 45 grados. Nosotros decimos 45 grados es el alcance máximo, decimos, ¿no? Ahí, ¿ya? Y que con una velocidad de salida de 30 metros por segundo del proyectil, así. A ver, le haré un poco pequeñito, porque pienso que va a ir lejos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, a nivel esto es a nivel de mar, la altura, donde se tiene mayor densidad de aire, ¿verdad? Es más difícil moverse a nivel de mar. Hay mucha resistencia debido a que la densidad del aire es mucho más, ¿no? Entonces, cuando listos, fuego, decimos, ¿no? Ahí. Era más pequeñito, tal vez un poco menos. Ahí, así. Ya, entonces hemos tenido un alcance de, son 70.4 metros, así, ¿no? 70.4 metros ahí. Hemos tenido ese alcance. ¿Ya? Ahora yo voy a cambiar, las condiciones de arriba son el mismo, ¿ya? El proyectil, el peso, la masa, todo esto tengo lo mismo, pero vamos a trasladarnos al alto, más o menos son 4.000 metros ahí, 4.000 metros aquí, ¿ya? Estamos a 4.000 metros de altura, donde la densidad es más enradecido, o sea, es menos, ¿ya? La densidad, y vamos a ver la variación, ¿no? Ya las mismas condiciones de 30 metros por segundo, el ángulo de 45 también tenemos ahí.
y fuego, así, ¿no? Hay una variación, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Ahí no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? La distancia alcanzada. En este caso son casi 6 metros más, 6 metros más. Y es importante, ¿verdad?, conocer todo esto, ¿ya? Porque a más grandes distancias, entonces hay mucha más variación. Si nosotros en un conflicto bélico queremos destruir una antena colocada en un lugar, entonces la antena no ocupa mucho espacio, ¿no? Máximo un 2x2 o tal vez 3x3, y entonces tenemos que ser certeros, ¿no? Entonces nosotros podemos calcular la distancia, colocar el asa del ¿cómo se llama esto?, del cañón o del mortero, todo esto, entonces apuntar así. Entonces tenemos que hacer nuestras correcciones, ¿no?, para esta altura de 4.000 metros, así, ¿ya?, de 4.000 metros. Al principio, a nivel de mar, solamente tenemos esto, ¿no? Es más denso. La distancia a la que alcanza es menor que a los 4.000 metros, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, en este pequeño simulador, nosotros podemos observar también todo esto, ¿no? Esto es, como les dije, un trabajo casi como de laboratorio, ¿no?, donde yo lo que he expuesto en pizarrón, la teoría, puedo demostrarle con este pequeño simulador, que está hecho gracias a informáticos que tienen conocimiento de todas estas ecuaciones, seguramente, ¿no? Todo está ahí. Sí, jóvenes, entonces podemos jugar aquí, ¿no?, la variación. Por ejemplo, para un coeficiente de arrastre mucho mayor, o sea, el frente de choque del proyectil, o una forma aerodinámica, todo esto, ¿no? A ver, con esa forma, ¿dónde llegamos así? También es importante, ¿no? También es importante la forma aerodinámica del proyectil. Se pueden calcular estos factores que se tienen ya consolidados en algunas tablas, ¿ya?, para la forma de, a ver, creo que es en esta. Por favor, aquí está, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la constante dentro de K, se encuentran estas constantes también, ¿no?, para las diferentes formas de proyectiles, así, de 0, 1, 0, 2, las formas de los proyectiles. Aquí, calculando, esta es una constante donde entra en K para cada forma del proyectil, así, ¿no?, donde se produce el choque con el aire. Así. Esta, por ejemplo, es muy conocida, ¿no?, la de un proyectil de un rifle, de un fusil, algo así. Entonces, en todos estos cuerpos que se están moviendo en medio de un material, de un fluido, siempre va a existir resistencias, ¿no? Podemos hacer el mismo trabajo para el movimiento rectilíneo horizontal de un vehículo, ¿no?, calculando, bueno, el área de choque del vehículo, ¿ya? Ahí también en los cohetes que salen con movimiento vertical, de proyectiles, todo esto, entonces siempre interviene en todo esto, ¿no? Y actualmente pienso de que todos estos cálculos de las ecuaciones, estos fabricantes de grandes cohetes, todo esto, ya tienen, pues, ¿no?, en un programa establecido esto, entonces ellos ponen solamente algunas variables y pueden calcular, ¿no?, esas fuerzas de rozamiento o el alcance que va a tener el proyectil, todo esto, ¿no?, así como en este caso, ¿no?, ahí. Entonces ustedes pueden variar el diámetro, la masa, o un cuerpo muy pesado de 10 kilogramos, podemos ver dónde llega, ¿no? Sí. Aparece muy lejos, ya, parece, ¿no? Entonces depende de la aerodinámica también, ¿no?, en ese caso. Y en este caso se podría considerar el momento de inercia o la inercia del cuerpo también, ¿no? Ya, que con la resistencia del aire es otro factor también, ¿no? Así. Entonces, todo esto se puede hacer en este simuladorcito, se puede empezar a jugar. Tiene también otros que se pueden, la altura máxima, es un jueguito, todo esto lo pueden encontrar ustedes
en el Internet, y no solamente para este tipo de movimiento, ¿no? También en el movimiento vertical solamente se deja caer un cuerpo, la resistencia del aire, donde nosotros podemos determinar, calcular las variables de la altura, de la gravedad. Ustedes saben también, ¿no? A 4.000 metros la gravedad es diferente, ¿no?, que a nivel de mar, ¿ya? Entonces todos esos influyen en este tipo de movimientos, ¿no?, que son para nosotros, lo podemos catalogar en este momento como reales, así. Entonces, más adelante, cuando ustedes ya tengan muchos más conocimientos de las matemáticas y la física, se les va a hacer un poquito más fácil, ¿no?, resolver problemas reales. A eso es lo que se quiere llegar con la Escuela Militar de Ingeniería, desarrollar habilidades y destrezas de los estudiantes para que en el futuro puedan afrontar problemas reales, ¿no?, problemas reales de nuestro entorno. Así. Eso es lo que dicta también lo que son por competencias, ¿no? Entonces, lo que nosotros deseamos, queremos en la Escuela Militar de Ingeniería es, en todo este tiempo de estudio de los estudiantes, desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas reales, ¿no?, en el futuro. Bueno, eso es lo que tengo preparado para hoy, ¿ya? Y entonces siempre agradeciendo a la Escuela Militar de Ingeniería, a Dirección de Ciencias Básicas, ¿ya?, y por esta oportunidad que nos brinda para poder transmitir, para poder continuar enseñando nosotros como docentes siempre a la colectividad de todo lo que es la EMI, también poco más allá, ¿no?, llegar siempre con esta característica de nuestra Escuela Militar de Ingeniería. Muchísimas gracias, jóvenes.